El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¿Qué tal? Y bienvenidos a otro especial que realiza AUPAN, la televisión de los andinos, en convenio con la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. En este caso para abordar un tema de mucha pertinencia y que, bueno, pues como se dice popular o coloquialmente, ha estado en boca de todo el mundo durante los últimos días. Se trata de la calidad en la educación. Y para eso vamos a estar precisamente en disertación o en diálogo con Arley Fabio Osa Montoya, quien es jefe del Departamento de Educación Avanzada de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. También Edison Cuervo Montoya, profesor de la Universidad de Antioquia, tiempo completo aquí en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Y por supuesto, quien ya habitualmente pues, nos ha acompañado en estos espacios, la doctora Elvia María González, directora de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Caballeros, bienvenido. Dama, bienvenida, por supuesto. Empezamos por usted, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí para discutir sobre la calidad en la educación. Bueno, y damos el paso respectivo a los caballeros que nos acompañan. Bienvenidos a estas tierras cafeteras. Pues un saludo para los televidentes y un placer pues como compartir en este espacio con la doctora Elvia María, con el doctor Edison y pues por supuesto contigo. La verdad para mí es un gusto no solo compartir acá la formación en la seccional suroeste precisamente con la dirección de la doctora Elvia María, sino también compartir estos espacios de diálogo con la comunidad del suroeste sobre asuntos que nos competen a todos, entre ellos la educación. Entonces muchas gracias por la invitación, de verdad que para mí es muy satisfactorio poder compartir el espacio. Doctora Elvia, hoy nos compete precisamente, como lo hablábamos, la calidad en la educación. Empecemos por definir esos dos conceptos. Calidad educativa puede tener una acepción muy subjetiva, pero de seguro pues usted ya tiene una aproximación más específica al respecto. Pues cuando estamos hablando de la calidad en la educación, desafortunadamente en nuestro medio empezamos a hablar de indicadores, de cuántos estudiantes tenemos, de cuánto cuestan los estudiantes, de cuál es el nivel académico de los estudiantes, y nos vamos por un lado, a pesar de que decimos calidad, por un lado de cantidad. La calidad en la educación se mide por el tipo de hombre y de mujer que nosotros estamos formando en la universidad, en este caso en la de Antioquia. En términos generales, la calidad en la educación sería medida con el tipo de ciudadanos que nosotros tenemos. O sea, la calidad en la educación empieza desde la Constitución Nacional. Y si la Constitución dice dos palabras muy hermosas, que es que debemos educar en la tolerancia y para la dignidad, entonces la tolerancia y la dignidad son los dos conceptos fundamentales que debemos tener en los currículos de la educación superior y en todos los tipos de educación que tenemos. Entonces ahí hay por decir, una tensión con todo lo que se dice que la calidad en la educación se mide por las pruebas Saber Pro. No estamos de acuerdo con esa visión y mucho menos con la visión que dice que si usted hace un buen examen para ingresar a la universidad, entonces será un mejor estudiante. Ahí cuando estamos diciendo que el examen de admisión en el caso de la Universidad de Antioquia es el punto para empezar una educación de calidad en la educación superior, no estamos de acuerdo con ello. Entonces, la calidad de la educación son todos los procesos didácticos, curriculares y académicos que la universidad presta para que los estudiantes sean mejores personas, sean más críticos, más reflexivos, más dignos, más tolerantes y puedan transformar la sociedad. Eso es la calidad de la educación en términos muy particulares, subjetivos para mí. Bueno, pero entonces eso quiere decir que actualmente en el proceso o modelo educativo o pedagógico colombiano no se están cumpliendo mucho esos lineamientos de calidad educativa, al menos si se siguen haciendo exámenes de admisión que van a medir por lo mismo a aspirantes a diferentes programas. No, y todo el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas también son procesos que se basan en cosas cuantitativas y muy poco cualitativas, y hay un direccionamiento
desde el ministerio con esos ítems para evaluar los programas de alta calidad o la universidad de alta calidad, que en los mismos ítems ya hay un modelo educativo propio porque se deben cumplir esos ítems. Entonces ahí inmerso está para la discusión es si uno tiene que hacer esos ítems en los programas de pregrado para que el programa sea de calidad, entonces ahí implícitamente hay un modelo educativo que no se saca a la discusión, sino que simplemente se tiene que hacer para poder tener una universidad de calidad. Hace algunos días tuve la posibilidad de estar en una cátedra de un docente, Jorge Aurelio Toro, y esbozaba un punto de vista bastante interesante por demás, y establecía que tal vez el interés del Estado era poder cumplirle al Banco Mundial. ¿Y en qué? ¿Por qué? Porque son ellos quienes establecen los préstamos para la inversión en educación, y al Banco Mundial no le interesa que se despierten otro tipo de dinámicas académicas que muchas veces se ligan, digámoslo así, a ideas socialistas, totalmente ajeno o totalmente contrario al capitalismo. A lo que voy es que es precisamente esa la explicación que puede dársela el que se siga enfatizando o delineando por cierto tipo de evaluación por competencia en la educación en Colombia, doctor. Pues respecto a tu pregunta, hay aspectos indiscutiblemente que delinean los ordenamientos y funcionamientos de los sistemas educativos. Y como tú lo expresas, hay aspectos de carácter internacional que crean ciertos modelos de gestión en la dinámica educativa. Pero también hay aspectos de carácter nacional y, por supuesto, hay aspectos de carácter regional y local. Viren lo curricular no en una lógica técnica y instrumental del currículo, sino en una lógica mucho más problematizadora, mucho más crítica del currículo, y modelos pedagógicos donde no esté sencillamente una educación tradicional, una educación conductista, digámoslo así, llevando los ritmos de la escuela, sino que hayan unos modelos pedagógicos mucho más activos. Obviamente, para finalizar, a ello habría que agregar que para apuntalar esa calidad educativa fundamentada en el sujeto, pues hacen falta recursos. Sí. Recursos no solamente financieros, también tecnológicos, por supuesto también recursos físicos. ¿Qué pasa pues por lo económico, cierto? Y ahí hay la necesidad de todas maneras de seguir impulsando una mayor inversión hacia lo educativo. Desde que la educación siga subsidiándose, o mejor, siga siendo llevada a cabo, realizada todos sus programas con fondos que provienen de estos entes netamente capitalistas o administrativos o financieros, no va a haber posibilidad de un cambio. Hay puntos de fuga, hay posibilidades de trabajo a nivel de las maestras, de los maestros, de las instituciones educativas, y en ese sentido pueden haber políticas internacionales que delineen cierto sentido de lo educativo, pero obviamente las comunidades educativas, las maestras, los maestros, los padres, las madres de familia, las estudiantes, la sociedad en general, los líderes políticos, los líderes académicos, pueden leer esas directrices y mirar hasta qué puntos se articulan a ellas, cómo comparten algunas de ellas o cómo se distancian y crean sus propias dinámicas pedagógicas, curriculares, educativas. Y es que hay una exigencia de entender la calidad de la educación en términos de indicadores, e indicadores de orden exclusivamente cuantitativo. ¿Cuántos estudiantes se están educando? ¿Cuántos estudiantes desertan? ¿Cuántos estudiantes ganan? Pero si nosotros problematizamos o pensamos más el concepto de calidad, nos tocaría llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué estamos entendiendo en Colombia por calidad? ¿Qué es la calidad educativa? Porque la calidad tiene en sí misma un montón de elementos cualitativos que necesitamos aclarar. Nosotros podríamos discutir sobre la calidad, por ejemplo, del café que nos tomamos hace un momento, que AUPAN muy bien pues y lo agradecemos enormemente, ¿cierto? Pero ¿cuáles entonces serían los criterios de calidad para poder establecer? El café estaba caliente, estaba muy dulce, no tenía y ahí podríamos equiparar un criterio de calidad. Es muy paradójico, por ejemplo, que si bien en Colombia nosotros seguimos
criterios de la OECD, por ejemplo, a propósito de las pruebas PISA, que es lo que nuestra señora ministra todo el tiempo nos está ratificando. Colombia no está quedando en unos niveles adecuados de las pruebas PISA, pero es que Estados Unidos tampoco, pero es que España, por ejemplo, entre la Unión Europea tampoco. El asunto es pensar cuáles son los criterios de calidad que nosotros estamos discutiendo. Ese asunto de equipararnos con Finlandia, y haré una acotación, pues, si se me permite, cuando nosotros nos acercamos al modelo educativo finlandés, hay una característica, que ellos el tema de la evaluación lo tienen muy relegado, sino hasta el final de la educación secundaria. Los estudiantes de Finlandia no son sometidos a evaluación, y además es una educación con un alto índice de calidad. Entonces, si nos vamos a comparar, entonces comparémonos, porque nosotros estamos centrados en un criterio fundamentalmente de estarnos midiendo, cuando en Finlandia en realidad se soporta, como lo decía uno de los investigadores que yo sigo, es pensar más bien un criterio de confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que los profesores están dictando la clase, confianza en que los estudiantes estudian, confianza en que los secretarios de educación de los municipios y de los departamentos están haciendo bien su gestión, confianza en que el ministro, la ministra de Educación está ejecutando sus tareas, confianza en el sistema educativo mismo. Esa característica, por ejemplo, del sistema finlandés está soportada sobre esa idea, la confianza en que los estudiantes van a estudiar para preparar el examen, pero nosotros partimos desde un criterio, no, vamos más bien a medir. A ver, ¿cuáles son los criterios entonces de calidad que nosotros vamos a establecer? Arley muy bien lo apuntaba, y Elvia María. Nosotros debemos pensar la calidad de la educación en Colombia en términos de cómo se están diseñando los currículum del país. ¿Cuáles son las motivaciones de los estudiantes precisamente desde un elemento didáctico? ¿Cuáles son las salidas profesionales de los estudiantes? Ahora bien, claro, hay unas exigencias, como usted muy bien lo apuntaba, Víctor, de orden económico internacional, sí, pero nosotros debemos reconocer que nuestra economía está soportada sobre unas bases distintas a lo que Finlandia, por ejemplo, puede responder. Y diría yo de pronto, no solo la economía, sino también el contexto, la sociedad, la cultura, hace que este modelo pues definitivamente no aplique a ciencia cierta como pretende traerse por parte del Ministerio de Educación Nacional a nuestro territorio. En Colombia hubo actores que planteaban, hombre, nosotros no compartimos esa mirada de calidad educativa, y ahí es donde nace un movimiento que se llama el movimiento pedagógico, alrededor del cual se vinculan intelectuales, se vinculan académicos, se vinculan investigadores, se vinculan instituciones, se vinculan sindicatos, y generan miradas distintas, alternativas frente a las miradas que en ese momento se tenían de la educación, y plantean que es necesario no darle una mayor preponderancia al currículo, sino una mayor preponderancia a la pedagogía. Plantean que es necesario que la escuela no esté de espaldas a la realidad, sino que se conecte con la realidad. Plantean que no puede haber una escuela que solamente se dedique a fortalecer en la perspectiva que lo dice Pestalozzi la cabeza, sino también una escuela que fortalezca el corazón, la sensibilidad en el sujeto, es decir, una escuela que no solamente se dedique a transmitir conocimientos, sino que los problematice y cree en el otro un cuestionamiento. Entonces, para cerrar mi intervención, observemos en la década de 1980 cómo se da esa mirada. Hoy tendríamos que pensar precisamente eso, es decir, y como lo venimos diciendo acá, cuál es la mirada que se está dando frente a la calidad educativa desde unos actores, y cómo los intelectuales, los maestros, los estudiantes, los grupos de investigación, los líderes sociales, también tenemos que reflexionar sobre ese tipo de miradas y plantear alternativas como las que se están precisamente visibilizando en este encuentro que pues a través de esta televisión regional estamos teniendo la posibilidad de visibilizar, miradas que hagan de la escuela un proyecto en el que se afirme el sujeto, en el que se afirme la sociedad, en el que se afirme la cultura, en el que se reivindique la identidad del maestro,
la posibilidad de una mayor dignificación de la profesión del maestro, donde los saberes no solamente sean un conocimiento frío, sino que sean un conocimiento que se conecte con las necesidades, alternativas y tendencias del contexto. Como lo expresaba el doctor Edison frente al modelo finlandés, sí, apuntalar un proyecto educativo distinto. Cuando el profesor Edison exponía el modelo educativo finlandés, había una palabra, un común denominador: confianza. Pero qué tan fácil es que en este contexto colombiano, en donde desde pequeños nos están diciendo desconfíe de todo el mundo, es mejor que no espere nada bueno para que no se decepcione de la vida, el que viste de tal forma te va a robar, el que habla de tal manera es que alguna te está buscando la caída. Mejor dicho, en un modelo educativo desde la casa se genera como esa percepción de desconfíe. ¿Qué tan fácil puede ser entonces que un modelo basado en la confianza llegue y desde la escuela se propenda precisamente por delinearlo hacia ese norte? Por eso te estaba hablando desde unos inicios, es el tipo de hombre y de mujer que nosotros formamos en el país, en Colombia. ¿Desde dónde tiene que empezar el diseño de un currículo? Lo que tiene que empezar es desde la misma Constitución, para poder organizarlo desde allí. Esa persona que siempre estamos desconfiando de él, ese es el tipo de hombre y mujer que nosotros, así nos duela, es el que nosotros mismos educamos, porque nosotros somos profesores, entonces nosotros nos encargamos de reproducir ese asunto, y esa es la atención, no reproducir eso. Hay preguntas, ¿por qué, por ejemplo, en los años 70 la educación sí permitía que uno pudiese económicamente vivir bien, tener un mejor empleo, poder constituir otro nido, poder tener una economía confiable en su casa? Porque sí hubo una promoción social en los años 70, en los años 80, ¿cómo ahora no? ¿Cómo ahora las personas, los estudiantes de la universidad se preocupan más? Inclusive lo vemos en la misma institución, nosotros en la universidad se preocupan más porque hay más cohortes de esa carrera que vienen, entonces es más competencia para mí. Entonces eso ahí hay una capa de egoísmo tal que cuando a mí me dicen eso yo digo, pero ¿cómo así? O sea, las carreras pueden venir a la Universidad de Antioquia, todas las que se puedan, y siempre estar ofertando más y más programas para que los habitantes del suroeste tengan la posibilidad de estudiar lo que quieran estudiar, de formarse como seres humanos autónomos, de tener un bagaje intelectual que los diferencie porque son de la Universidad de Antioquia, tener un objetivo claro de cuál es el espíritu universitario, el ideal de la formación en investigación que debe darse en la Universidad de Antioquia, que son personas críticas, reflexivas, donde la dignidad se pueda poner, donde la tolerancia se pueda poner sobre la mesa, que son las características, como ya te decía, que vienen desde la Constitución del 91. O sea, ahí hay unos lineamientos específicos. La pregunta es, cuando hacemos nosotros currículo estamos pensando en eso. Pero usted mismo lo decía, ahí está, así nos están educando, y eso es, no más que esa es la calidad en la educación, y todo debe girar a que las personas sean personas conscientes, autónomas, dignas, críticas, porque son egresados de la Universidad de Antioquia, y así con otras características diferentes en otras universidades. Consideraría yo que un elemento que contribuiría poderosamente a la calidad de la educación es a que la sociedad colombiana realmente tuviese un compromiso social por la educación. Si no es un compromiso potente, sencillamente seguiremos postergando la posibilidad de apuntalar ese proceso. En ese sentido, y cierro mi intervención, ojalá que realmente este dinamismo que se vive en el departamento de Antioquia y que de alguna manera también ha sido impulsado desde la Presidencia de la República, tenga eco de largo aliento en la sociedad civil y en los gremios, y de esa manera podamos realmente cambiar. La historia nos diría que no, pero yo quiero ser optimista y quisiera realmente llamar pues desde este medio regional a que por lo menos, si no es posible a nivel de país, por lo menos que a nivel regional, las maestras, los maestros, los alumnos, los directivos docentes, los administradores docentes,
traten de hacer acuerdos también para hacer de lo educativo algo potente, así desde otras esferas no sea posible. El asunto sería pensar también cuál es el tipo de ciudadano entonces que nosotros queremos construir en Colombia. Tú señalabas hace un momento, entonces la propuesta que se hace desde Ministerio de Educación, con todos los debates que está surtiendo efecto, por ejemplo con FECODE, en este momento que ya pasado mañana salen a paro nuevamente los maestros. Un autor como el profesor Miguel González Arroyo, español, pero hace 55 años trabaja en Brasil, refiere una frase bellísima que nosotros en educación entendemos: el currículum es un territorio en disputa. Es decir, los asuntos educativos todo el tiempo están en debate, porque tienen que ver asuntos económicos, como lo veíamos, tú señalabas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la OECD, pero entonces devolvámonos un poquito para pensar cuál es el tipo de ciudadano que nosotros necesitamos o queremos en Colombia. A propósito de nuestra sociedad, Víctor, doctora Elvia y doctora Arley, tiene que ver con que nuestra sociedad necesita unas competencias precisamente en convivencia, unas competencias sociales, unas competencias ciudadanas que reclaman que podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero estemos de acuerdo en lo mínimo, no nos agredamos unos a otros. Y eso es muy difícil apuntalarlo si solamente se tiene una concepción de calidad de la educación, entendiéndola exclusivamente como competencias comunicativas o competencias matemáticas. No, uno de los discursos que más se le escucha a nuestra señora ministra es el asunto de la jornada única. Sí. Y su bandera y su apuesta administrativa es la jornada única. Muy bien, muchos estamos de acuerdo, pero la jornada única no debe ser pensada exclusivamente en afianzar unas competencias lectoescriturales, unas competencias matemáticas. No, es que nuestros jóvenes también necesitan llegar a acuerdos con el otro. No estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo construimos comunidad. No estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo no te agredo. Ese tipo de competencias, la doctora Elvia María en la seccional siempre nos ha apuntado a algo fundamental y ha sido una de sus directrices: las humanidades. Las humanidades no solamente es formarse en ingeniería, no solamente es formarse en economía, las humanidades tienen que atravesar desde el punto de vista longitudinal, es decir, transversalizar el currículo, porque si nosotros no reconocemos que no estamos solos en el mundo, no estamos solos en la región, no estamos solos en el país, pues nunca llegaremos a entender que es fundamental construir la sociedad en conjunto. Entonces, a propósito de esos grandes debates o ese currículum en disputa, uno de los asuntos que muchos discutimos con respecto a la noción de calidad que se tiene es la calidad. Sí, muy bien, la calidad con jornada única está muy bien, vamos a discutir sobre el asunto, pero no es una calidad exclusivamente pensada en términos de competencias matemáticas o en competencias lectoescriturales o en competencias técnicas o tecnológicas. Se necesita una competencia en humanidades, una competencia ciudadana que nos permita a nosotros convivir. Yo diría que si bien el currículum es un territorio en disputa, lo interesante es que se abran estos espacios para poder llegar a acuerdos mínimos, acuerdos de que nos estriban, que la calidad de la educación no tiene que ver exclusivamente con indicadores, sino que tiene que ver con la posibilidad también del diálogo. Una de las cosas que leía yo, uno de los informes de FECODE, es ¿por qué van a volver nuevamente a salir a paro? Pues porque no llegaron a unos acuerdos en la mesa. Listo, pero entonces ¿por qué no se llegaron a esos acuerdos en la mesa? Es imposible pensar que las mesas entonces estén rompiendo todo el tiempo de acuerdos, por ejemplo, entre unas políticas económicas del gobierno nacional y lo que reclaman los maestros. Una de las discusiones centrales, por ejemplo, que en educación superior se tienen, Víctor, doctora Arley y doctora Elvia María, es cómo ha habido un desmonte histórico de la educación pública, por ejemplo, en el sector superior, a partir de un criterio. ¿Desde hace cuánto no se nombran profesores de tiempo completo de planta en las universidades? Y todo se está resolviendo con profesores ocasionales o profesores de cátedra, cuando la universidad necesita todo un soporte. Si nosotros como sociedad entendemos hay que fortalecer la universidad, hay que fortalecer el sector público, pues todos estaremos de acuerdo en unas ideas básicas de calidad. Doctora Elvia, eso va en consonancia con lo que usted está haciendo precisamente en la dirección de la universidad. Sí, lo que pasa es que a ellos, los profesores de Arley y Edison, tocan puntos bien importantes, porque es que la calidad de la educación no se puede medir por un examen, ni por unos exámenes en quinto, en noveno, en 11, ni el examen de admisión. O sea, los exámenes no le dicen a uno, sino un indicador, y esos indicadores deben merecer muchas investigaciones que se puedan hacer.
Nosotros veíamos, por ejemplo, en México, México ha empezado a ascender rápidamente en esas pruebas, pero porque a ellos les sirven para autoevaluarse. Entonces hay unos programas de donde están los niños que les fue mal en las pruebas, por ejemplo, de tercer grado, de quinto grado, hay un programa, o sea, el profesor lo siguen capacitando, que eso está muy bien, como están haciendo las becas para los maestros, para que estudien maestrías, eso está muy bien. Pero el problema de los niños que no les va bien en los exámenes no recae sobre los profesores, sino sobre otros problemas. Entonces a esos niños los detectan, los buscan y hay un equipo de otros profesores que miran si es que tienen problemas cognitivos, si es que tienen problemas de alimentación, porque es que a un niño de tercer grado de primaria no le tiene por qué ir mal en una prueba que le hagan, pues si tiene profesores normales, si está regularmente en la escuela. Entonces es otro grupo de profesores, no es una carga más para el profesor normal que está en su curso, sino otros profesores vienen a mirar a esos niños qué problemas realmente tienen y se trabaja aparte con esos niños. Entonces volvemos a jugar, es el tipo de hombre y mujer que siempre se nos pregunta en los proyectos educativos institucionales que nosotros estamos formando. Entonces la idea es que cuando hagamos un proyecto educativo institucional a nivel de una institución educativa de preescolar, de primaria, privada, pública, de universidad, estemos fijando en que vamos a tener 2 o 3 cualidades y girar todo alrededor de esas 2 o 3 cualidades de esa persona, sin obviamente descuidar las demás. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia dice que es una universidad investigadora, entonces es una universidad investigadora. Si ese estudiante va a investigar, tiene que aprender a ser crítico con el conocimiento, tiene que aprender a trabajar en grupo, tiene que aprender a ser un líder, tiene que aprender a trabajar éticamente en la investigación. Entonces le dicen a uno, ¿usted de dónde es? De la Universidad de Antioquia, y ya saben qué características va a tener uno por ser un egresado de la Universidad de Antioquia. Y así todas las universidades. Entonces es trabajar y si a uno no le gusta estar en esa universidad porque no le gusta ese tipo de hombre y mujer que está ofertando esa universidad, pues busca otra, porque hay muchas, ¿cierto? Entonces no es que uno se tenga que quedar en un sitio, sino que todos podemos elegir para dónde ir, qué hacer, qué discutir. O sea, la calidad en la educación no se puede medir porque uno gane o pierda un examen. Eso va contra la calidad porque es mucha cantidad, porque tenemos que tener cobertura y poca calidad. Otra cosa que hay que discutir es la deserción, es que como así que es que yo pasé a la Universidad de Antioquia y pasé a la Universidad de Medellín, entonces la deserción temprana, que pasaron tantos y no se matricularon sino tantos, no es que si el muchacho quiso ir para otra parte, que se vaya para donde quiera estudiar, o sea, eso no puede ser un factor que ya nos esté empezando a decir que no somos tan buenos como realmente somos, o tan malos como realmente somos. No, es que la gente es libre de presentarse a las universidades que quiera y irse a estudiar a la universidad que quiera. Y ese ¿cuál es ese temprano? Y ese ítem de la deserción, porque inclusive lo han determinado como deserción precoz, si no estoy mal, el que pasa el examen y nunca ha llegado a la de clase, pero ese ítem tal vez es susceptible de bajar, si es que así lo quieren los directivos de la educación nacional o de la educación departamental en este caso, con ese examen de admisión diferente. No, es que el examen, yo siempre lo he dicho, el examen de admisión de la Universidad de Antioquia obviamente que debe medir otras competencias, porque es que no todos tienen la misma habilidad para las matemáticas y para el español. Por ejemplo, para una carrera como Derecho, ya hay exámenes diferentes. Para las carreras de arte los exámenes son distintos, porque es que allá no se busca que una persona tenga esas cualidades, sino otras. Entonces, dependiendo de los conocimientos para donde vaya, deben haber. Además, para la región el examen debe ser clasificatorio, porque es que si yo tengo 40 cupos y se presentan 60 y pasan 10, ¿por qué si el cupo es para 40 no admitimos los 40 primeros? Muy claramente hasta que la universidad sea para todos los que quieran entrar, porque deben conseguirse recursos, porque la universidad es pública, ahí sí estoy de acuerdo, es general y para todo el que quiera entrar, sea de estrato 6 o de estrato 1, todos deberían entrar a la universidad, que deberíamos, todos los que quieran, y deberíamos tener ahí sí una política y una forma de ver cómo es posible que lleguen y se queden, pero no regalándole nada a nadie. Hay que estudiar, hay que ganar las asignaturas, hay que hacer los trabajos que los profesores dicen, y eso sí, pues particularmente a mí me parece que la clase tradicional debe desaparecer y que todo debe ser rumbo a proyectos, a desarrollar competencias investigativas, competencias científicas y a ser mejores seres humanos. Elvia María, a eso me quería referir, a ese último punto que depende del Estado.
Depende también de los empresarios, depende de los líderes económicos, depende de los líderes políticos, pero depende también de los propios maestros y maestras. Depende también de las estudiantes y los estudiantes que acompañan a esas maestras y maestros. Depende de los padres y madres de familia que están en relación con esos maestros y maestras. ¿Y por qué dependen de ellos? Porque como lo decía hace un momento, si el Estado tiene unas miradas, ¿cuál es la mirada que tienen los maestros y las maestras frente a la mirada que tiene el Estado? Y cómo de una manera civilista, como lo expresaba el doctor Edison, de una manera democrática, de una manera plural, el marco de un Estado social de derecho, de una constitución que abriga ese Estado social de derecho, sencillamente las maestras y los maestros y quienes acompañan a esos maestros y a esas maestras entran a interlocutar con esa mirada del Estado. El ministerio, por ejemplo, está en este momento apuntalando un proyecto de becas este año de 3.000 becas para maestros y maestras. El año entrante vienen otras 3.000 becas para que maestros y maestras se sigan formando en programas de maestría. Y en el próximo trienio vienen otras 3.000 becas, un total de 9.000, 10.000 becas, para que las maestras y los maestros del país se formen como magísteres en educación. Pero ¿qué significan 10.000 becas frente a casi 300.000 maestros que tiene el país en el sector oficial? Es una cosa poca, pero sí ha dado un inicio. Pero mira, ahí yo te quiero apuntar una cosa y perdón te interrumpo. La maestría pasada pasaron 40 profesores de aquí del suroeste a esa corte a estudiar, motivados por las becas de la gobernación, pero resulta y sucede que la beca de la gobernación no se la ganaron sino 15 o 16, entonces los otros no estudiaron. Porque no hubo beca para ellos. Es que precisamente eso es muy grave. Pero precisamente ya María, es que ahí es donde lo quiero plantear, es que 10.000 becas para casi 300.000 maestros en el país es poco. Ahora, 800, 900 becas para Antioquia frente a casi 20.000 maestros para el departamento de Antioquia son pocas becas. Pero bueno, hay un inicio, como lo decía hace un momento. ¿Cómo ese inicio mantenerlo a partir de un pacto social a largo plazo y seguir manteniendo ese sistema de becas? Eso me parece clave, pero eso no depende, como lo decía hace un momento, solo del Estado, solo de los líderes políticos y los líderes económicos de este país. Depende también de las maestras y los maestros, de su capacidad de organización, de su capacidad de interlocución, de su capacidad de diálogo proactivo, constructivo, civilista y progresista en función de construir un proyecto de escuela distinto. En ese sentido, para cerrar mi intervención, si afirmamos al maestro y la maestra y él y ellos desde su organización política, social, intelectual, cultural, pueden organizarse y pueden apuntalar una interlocución respetuosa con el Estado, pero también contundente con los demás líderes a nivel internacional y a nivel nacional, pues la escuela se va a reinventar, porque cuando el maestro se afirma, la escuela se afirma. Y ahí lo que decía la directora Elvia María era clave, es decir, una escuela que se reinvente, que reinvente esas prácticas tradicionales, que se ancle en currículos problematizadores, en currículos por proyectos, en currículos investigativos. Yo se lo he venido diciendo a los distintos maestros y maestras que aspiran a cursar el programa maestría, les he venido diciendo, miren, es que ustedes pueden hacer de su aula y de su proceso de enseñanza una enseñanza que vaya atravesada por la pregunta, que vaya atravesada por el cuestionamiento, que vaya atravesada por la indagación. En educación superior, pues los que nos dedicamos a investigar en educación, nos damos cuenta entonces de que calidad en educación no es un solo asunto. Y no es un asunto que estriba exclusivamente en asuntos cuantitativos, en elementos cuantitativos, en medir cobertura, en establecer un índice de deserción, en establecer un índice de matrícula. Es importante, pero eso en realidad termina siendo información que debe complementar otros
elementos de lo que nosotros entendemos por calidad en la educación. Porque la calidad en la educación estriba en, como lo señalaba la doctora Elvia María, en cuáles son los currículum que se están configurando, cuáles son los elementos didácticos que se están desarrollando. La calidad educativa, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones aquí en esta sala el doctor Arley, tiene que ver también con cómo los maestros se comprometen con su proyecto laboral. Yo agregaría, también la calidad de la educación tendría que ver con la satisfacción que los estudiantes tienen en su aula, y una satisfacción que pasa porque haya gusto de ir a estudiar, porque es que yo no voy a la escuela a pasármelo mal. Esa noción precisamente creo que es lo que nosotros apuntamos, de entender más desde pedagogías activas, desde un ejercicio más problematizador, porque es que si yo voy a la escuela para pasármelo mal, para estar triste, para estar aburrido, para que me regañen, eso no tiene que ver con un elemento de calidad. Yo voy a la universidad a aprender, y voy a aprender de periodismo, voy a aprender de ingeniería, voy a aprender de educación, pero porque para mí es un gusto. Entonces, ese elemento, por ejemplo, que es muy curioso, no se pregunta en los esquemas de calidad educativa, termina siendo muy relevante. ¿Usted cómo se siente en clase? No, yo voy... Y la otra pregunta que es, ¿quién es usted después de haber visto a 6, a 7, a 10 profesores? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué le dejaron esos profesores a usted? Que es mucho más importante para su formación. O sea, o como dicen los estudiantes, que ese profesor sabe mucho, pero no sabe enseñar. Entonces, hay unas personas muy intelectuales, muy llevadas en una nube. Por eso decimos que los currículos deben ser problematizadores, que los muchachos y las muchachas deben aprender a resolver problemas que se le van a presentar en su profesión. Deben ellos mismos decir qué es lo que quieren estudiar. Profesor, qué pena. Claro, no, muy bien, María. Estamos hablando precisamente sobre estos asuntos. Son una serie de componentes, Víctor, que a nosotros precisamente nos ponen en tensión con respecto a un solo discurso que entiende la calidad educativa como eso, como indicadores. No, hay un montón de elementos. ¿Qué sentido tiene, lo decía una persona con la que me pude formar, el profesor José Jimeno Sacristán, lo decía, qué sentido tiene comparar al niño de Finlandia con el niño de Argentina, de una chabola, de una villamiseria, por ejemplo? ¿Qué sentido tendría comparar a un niño que vive en Finlandia con un niño que vive en Barranquilla, por ejemplo, o que vive aquí en el suroeste, o que vive en el Bajo Cauca? Pues que está más hacia el norte, que allá hace más frío, que aquí hace más calor. Pero en términos cuantitativos es muy complejo establecer, porque claro, el PIB de Finlandia es muy alto, el índice de calidad de vida en términos económicos en Finlandia es muy alto. Entonces, esa serie de diferenciaciones en realidad no se establecen a la hora de discutir cuáles son los esquemas que nosotros estamos discutiendo. Preguntémonos a nosotros desde parámetros que sirvan para poder pensar la sociedad en la que nosotros estamos. Los niños finlandeses, estoy seguro que no tienen que pensar si desayunaron, muchos de ellos no tienen que pensar si desayunaron o no. Nuestros niños sí, inclusive nuestros estudiantes universitarios. Algunas preguntas de esas, algunas, claro, son muy descontextualizadas para nosotros, porque hay preguntas que son de resolución de problemas, claro, pero la pregunta le está diciendo a un adolescente de 11 que cómo distribuiría él un dinero para comprar unos muebles para irse a vivir solo. ¿Cuándo un muchacho de aquí se va a ir de 11 años a vivir solo? Un problema es que si usted va a la taquilla del metro a comprar un tiquete del metro, ¿cómo lo va a comprar? O sea, ¿dónde? Nosotros tenemos metro en Medellín, pero ni siquiera tenemos la tiquetera para comprar en la máquina del tiquete. Entonces son problemas que están descontextualizados. Entonces, no, o sea, que un muchacho puede resolverlo de aquí, claro, pero se demorará mucho tiempo, y mientras que resuelve eso, se le van las preguntas, las otras. O sea, que le hubieran preguntado, me decían en chiste, que le pregunten a cómo es lo que vos decías ahora, cómo soy capaz yo, que es un término de violencia también, de ser capaz de andar por toda la avenida Oriental y que no me roben. O sea, y eso pasa mucho, los muchachos y las muchachas son capaces de pasar por ahí y defenderse, son capaces de negociar con el otro, no déjame la plática siquiera para el pasaje, pues, porque entonces ¿en qué me voy a ir? O sea, es ese tipo de cosas, eso no lo van a preguntar, porque para ellos eso no es problema, y son aprendizajes de la vida diaria de nosotros en este país, que es muy triste, entre otras cosas, que eso pase. Sí, claro. Bueno,
Se nos ha acabado el tiempo, pero queda expuesta la invitación sobre la mesa para que en una próxima ocasión sigamos hablando de calidad en la educación. Les agradecemos mucho su visita, ¿verdad? Y el tiempo y el conocimiento que nos comparten. Gracias por la invitación y pues un placer haber podido compartir con la doctora Elvia María, el doctor Edison, contigo y por supuesto con toda la audiencia. Perfecto. Edison, ratificamos los agradecimientos. No, hombre, estamos encantados de estar aquí en el Suroeste y por poder compartir como con comunidad académica, pues a nuestros estudiantes allá de la seccional, pues encantados de seguir compartiendo, por supuesto con la comunidad en general, con usted. De verdad que para mí poder hablar de lo que investigamos, poder discutir de lo que estamos formando y además pensando en posibilidades de humanización, pues creo que para nosotros es fundamental desde la educación. Así que muchas gracias. Edison, gracias. Y doctora, mil gracias a usted por posibilitar este espacio para que los andinos a través de su televisión, de su canal comunitario, pues se informen y se enteren y hagan contexto y se pregunten y sean más críticos. Sí, siempre es un placer hablar aquí para toda la comunidad de los andinos y del suroeste, a Víctor que nos ayuda tanto en la universidad y nos ayuda a que todos estos espacios sean visibles y a mejorar la calidad en la educación, seres felices y trabajadores, formadores de la sociedad, eso es lo que necesitamos. Y nosotros les esperamos en una próxima oportunidad para seguir de la mano de esos procesos, bien sea educativos o de cualquier otra índole, a través de la televisión de los andinos, donde de seguro estará AUPAN haciendo el cubrimiento detallado con todo su equipo y su recurso humano. Felicidades y hasta una próxima oportunidad. AUPAN, la televisión de los andinos.